Buenos días a todos, bienvenidos a la clase de hoy. Continuamos con nuestras clases dedicadas a la creación de la programación didáctica. En este caso nos vamos a centrar en los apartados correspondientes a los recursos, agrupamientos y actividades. Siempre os hacemos mención a que las clases se graban y luego se suben al campus. Eso significa que si queréis volver a revisar la clase, si tenéis alguna duda que haya quedado, no la hayáis podido aclarar en la clase o queréis volver otra vez a ver la explicación que se ha dado, pues podéis otra vez visionarla. Y sobre todo, todos aquellos que la estáis viendo en directo, tenéis luego que marcar en vuestro itinerario que habéis asistido a la clase y que habéis realizado esa actividad. Por lo tanto, os animo a que, pues, a lo largo del día de mañana que colgaremos la clase, que marquéis que esa actividad la habéis realizado y, por lo tanto, así en el campus, pues, irá avanzando vuestro progreso de estudio. Pues como hemos dicho, en la clase de hoy vamos a trabajar estos tres apartados de recursos, agrupamientos, actividades. Y antes de nada, tenemos que tener en cuenta que ya llevamos avanzado mucho trabajo en relación con esta programación. Entonces, es importante que consideréis que todos estos apartados que corresponden a clases, las hayáis visionado las clases y hayáis estado trabajando vuestro documento de programación. Es además imprescindible que todo esto se haya hecho, indudablemente, teniendo en cuenta la última convocatoria a la comunidad autónoma a la que os vayáis a presentar. También es muy importante que veáis la solicitud de portada e índice que os pauta en esa convocatoria y que tengáis en cuenta el tipo de numeración que os van a solicitar, ¿vale? Si comenzamos desde la portada o si comenzamos a partir del índice, entonces para hacer una numeración correcta y adecuada. Y, por supuesto, si algún apartado lo queréis completar con más información, si os admiten los anexos y si esos anexos forman parte del cómputo total de hojas que os solicitan en el documento de la programación. Todo esto es fundamental, que esté paginado, por supuesto, y que lleve un índice con esa paginación, con ese número de páginas y, por supuesto, con las unidades didácticas numeradas. Hacemos mucho hincapié en todos estos apartados porque es imprescindible que estéis cumpliendo con todo lo que inicialmente os solicitan en la última convocatoria, porque si no, el documento, pues, podría ser suspendido y, por lo tanto, podríais quedar expulsados del proceso de selección, ¿vale? De la oposición. Entonces, es muy importante que cumpláis, pues eso, con todas las cuestiones del formato, con todas las cuestiones de la organización del documento en paginación y en anexos y, por supuesto, que atendáis y prestéis mucha atención a la ortografía. Ya sé que pasáis el corrector ortográfico, pero el corrector ortográfico hay palabras que no las identifica, que pueden estar escritas con y sin tilde y que, por lo tanto, no las discrimina dentro del contexto que las habéis utilizado. ¿Vale? Entonces, son correcciones que se están reiterando, que se están produciendo con mucha frecuencia y que queremos hacer una llamada de atención para que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Bueno, a ver, estoy viendo un poquito los comentarios que me habéis puesto. Entonces, hay personas que indican que siguen teniendo problemas con la descarga. Ya he comentado al principio que es importante que tengáis vuestro ordenador preparado para que cuando vayáis a hacer una descarga, la ventana que abre esa descarga no esté bloqueada, ¿vale? Entonces, arriba, habitualmente, os pone una advertencia de permitir ventanas emergentes o las ventanas están bloqueadas, si lo permitís o no lo permitís. Entonces, no tengáis miedo a darle a aceptar porque el documento, pues, no tiene ningún virus, es un documento seguro, ¿vale? Y de aquellos de vosotros que sigáis teniendo problemas, pues nada, prestar atención a la clase y la descarga la haremos, os la facilitaremos a través de la mensajería. Bueno, pues después de haber aclarado todas estas cuestiones, recordar también que tenemos que tener en cuenta que los envíos hay que ir haciéndolos
a ver, la preparación es abierta, pero indudablemente los envíos hay que ir llevándolos más o menos al día para que vuestro trabajo pueda ser fluido y las correcciones también se ajusten al ritmo de trabajo, ¿vale? Entonces, no os esperéis al último momento para hacer los envíos. Todas las correcciones que se os hagan, por favor, hacerlas en el documento, en el nuevo documento que vayáis luego a reenviar, para que esté todo adecuado a todas las advertencias que se os han hecho, ¿vale? Y cualquier duda que tengáis, pues contactar directamente o a través del teléfono o a través de la mensajería. Bueno, aclarados todos estos puntos, recordando siempre todos los aspectos fundamentales, vamos a comenzar ya con el apartado de recursos. El apartado de recursos que tenemos que desarrollar en la programación tiene que ser siempre los medios que vamos a emplear para llevar a cabo la programación didáctica, no para llevar a cabo la clase o una unidad didáctica en concreto. Es decir, que cuando hablamos de recursos, estamos hablando de unos recursos más generales que hay que tener en cuenta en nuestro documento de programación. Entonces, no me vale si yo, por ejemplo, tengo que utilizar unas marionetas para infantil o tengo que utilizar un mapa mudo para las ciencias sociales. ¿Vale? Entonces, tener en cuenta que estos recursos son más generales. Ahora vamos a ver más ejemplos. Entonces, los recursos, pues por supuesto, como todos los apartados, tienen que empezar con una introducción que nos cuente un poquito lo que se va a tratar en ese apartado. Entonces, lo ideal es que esta introducción hable de la justificación legal. Esta justificación legal la podéis encontrar a través de los reglamentos orgánicos de los centros. Entonces, con los ROC que establecen, pues, por ejemplo, los requisitos mínimos a nivel de recursos humanos o reales decretos a nivel nacional que nos hablan también de la composición de los espacios mínimos que tiene que tener un centro docente. Esto es a nivel general, os hago estas apreciaciones, pero luego indudablemente, si en vuestra comunidad autónoma tenéis un reglamento orgánico que os hable de estos requisitos mínimos dentro de vuestra comunidad, pues tenéis que mencionar esa normativa. Que tenéis un decreto que os habla de los recursos espaciales, pues mencionar ese decreto, ¿vale? Siempre os hablaremos a nivel nacional para si en vuestra comunidad afecta a todos y por lo tanto en vuestra comunidad encajaría. Si vuestra comunidad sí que ha desarrollado una normativa concreta para ese aspecto, pues entonces mencionáis la de vuestra comunidad autónoma. Y luego, una vez hecho esta introducción, tendréis que hablar de los 3 tipos de recursos: materiales, espaciales y humanos, ¿vale? Como os he dicho antes, indudablemente lo que no podemos hacer es establecer una bibliografía. Es decir, yo no puedo decir que voy a utilizar el libro de principios metodológicos para las ciencias de la naturaleza o para la impartición de una lengua extranjera, sino que lo que voy a hablar va a ser de aspectos generales, de los recursos generales que tengo que considerar en mi programación. Y luego en el apartado de bibliografía, pues entonces ya hablaré de estos libros que he utilizado para encontrar más contenidos o para trabajar mejor mi programación. ¿Vale? Bueno, vamos a ver dentro de estos recursos los que corresponden a los recursos materiales. ¿Vale? Son recursos materiales que, como hemos dicho antes, están destinados para nuestros alumnos. No es un recurso que yo vaya a utilizar porque tengo un libro estupendo que hay un montón de ejercicios de matemáticas y entonces los voy a utilizar. O un libro que me propone un montón de actividades para educación física y entonces me va a venir genial para preparar mis clases. No, vamos a hablar de los materiales que directamente voy a trabajar con mis alumnos. Entonces, los materiales podéis hacer una clasificación. Hay un montón de clasificaciones de distintos autores que podéis hablar de medios tradicionales, medios visuales, medios audiovisuales, medios materiales fungibles, no fungibles. Entonces, podéis tomar una clasificación y
en base a esa clasificación, organizar esos materiales. Lo que no se pretende en esa clasificación es hacer, por ejemplo, una lista interminable de recursos que vayáis a utilizar. Entonces, intentarlo hacer siempre pues con un criterio, decir, bueno, pues a lo mejor no es lo mismo la clasificación y organización de los materiales que haga el maestro de educación física que la clasificación que pueda hacer el maestro de infantil, porque estáis impartiendo materias diferentes y por lo tanto vais a tener que tener en cuenta otros criterios distintos, ¿vale? Entonces, una vez que hayáis hecho esta clasificación, mencionáis los recursos materiales que encajarían, que se englobarían en cada uno de estos apartados y podéis hacer pues una breve referencia de decir, pues mira, por ejemplo, los medios visuales pues son muy atractivos para captar la atención de nuestros alumnos o para un aprendizaje más visual, o los medios tradicionales nos proporcionan una serie de características fundamentales para el trabajo y el aprendizaje de nuestros alumnos a nivel personal. ¿Vale? Entonces podéis hacer una breve explicación, una breve indicación. ¿De acuerdo? Esto con los recursos materiales. Los que me estáis preguntando dónde localizar los reglamentos orgánicos, ¿vale? En el campus ya sabéis que tenéis un apartado, un bloque que se llama legislación. Entonces, ese apartado lo hemos mencionado muchas veces y allí podéis encontrar la normativa organizada, ¿vale? Bueno, en relación con todos los comentarios de la descarga, ya os he comentado la forma de trabajar, ¿vale? Los que tengáis ese problema. Vale. El apartado de recursos, nos preguntan por aquí que dónde encaja. A ver, hemos dicho antes que ya tenemos que tener todos estos apartados de la programación hechos, ¿vale? Entonces, la hemos hecho de las distintas clases con estos distintos apartados. Entonces, en la última clase hablamos de la metodología y hablamos del punto de temporalización y secuenciación. Bueno, pues ahora pasaríamos al siguiente apartado que nos hablaría de los recursos. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de los recursos, los organizamos como recursos materiales y luego hablaremos de los espaciales y de los recursos humanos. En los medios materiales tradicionales valen los mapas que ya han hecho con las profesoras. Vale, a ver, luego depende de cada clasificación y de cada material que vayáis a trabajar, pues dónde lo tendríais que encajar. Por eso os he dicho que podéis echar mano de una clasificación que vaya a ser correspondiente de algún autor y entonces de esa manera pues veréis el sentido, la descripción y ejemplos que correspondan a cada tipo, ¿vale? Aquí os hemos puesto algunos ejemplos, pues por ejemplo, podéis ver que en los medios tradicionales pues hablamos de los libros de texto, los libros de una biblioteca, por ejemplo, en el aula que tengamos, o si utilizamos laboratorio o mapas, gráficas, ¿de acuerdo? Y los medios visuales pues son los que nos proporcionan un aprendizaje pues más basado en las imágenes, ¿vale? A ver, ya todas las cuestiones ya más puntuales, porque me estáis hablando de que, por ejemplo, un mural puede ser un mural que haya más información. Bueno, a ver, cuando se intenta hacer un mural, el mural indudablemente, pues tiene información, tiene contenido puro y duro, pero siempre se suele ilustrar para que esa información pues quede plasmada de una manera más visual y que sea más atractiva para el alumno. ¿Vale? Entonces, no es incompatible el que un medio visual tenga algún tipo de texto o de información adicional a las imágenes que se hayan podido incluir, ¿vale? En infantil podríamos, por ejemplo, folios, lápices, eso es. Es decir, luego ya la clasificación ya hemos dicho que depende. Podríamos hacer otro tipo de clasificación para los de infantil, porque a lo mejor los materiales que vayáis a utilizar pues son diferentes y se pueden organizar pues de otra forma que sea pues más adecuada. Sí, siempre es interesante hacer una pequeña explicación de pues, esos medios visuales que aportan al alumno.
¿vale? Entonces, tú estás utilizando una clasificación y entonces tienes que contar pues qué criterio has seguido y pues qué ventaja le sacas a ese tipo de materiales que tú estás diciendo que vas a utilizar con tus alumnos, porque indudablemente tienes que crear la mejor organización de materiales y la mejor selección de materiales. Entonces, es importante que expliquéis brevemente el motivo. Que no sea una enumeración pura y dura, porque una enumeración se puede extrapolar a cualquier otra programación y a cualquier otro alumno. Es decir, ahora mismo con esta explicación de aquí, pues me podría valer para un montón de programaciones didácticas. Entonces, la tenéis que intentar pues personalizar a vuestro trabajo, dar vuestro toque personal. Porque entonces, si no, la programación no tiene nada que os diferencie del resto de opositores. Indudablemente, cuando estamos hablando de todos los apartados, si a lo largo de vuestro trabajo os surgen, estáis haciendo las unidades y os surge un material nuevo que no habéis contemplado, pues podéis incluirlo en el apartado correspondiente, ¿vale? Es a grosso modo, tampoco tenemos que poner en detalle todos los elementos que vayáis a trabajar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si estamos hablando de libros de lectura, hablamos en general de los libros de lectura de la biblioteca de aula que tengamos, pero no hace falta que pongáis los títulos y los autores. Autores para utilizar para los criterios de clasificación, no quiero deciros ninguno porque cada uno depende de la especialidad por la que vayáis a optar, pues os podréis basar en unos u otros autores, ¿vale? Entonces, buscar siempre esas referencias bibliográficas en base a la especialidad por la que optéis. Los recursos TIC también los podéis incluir, o sea que ya os he dicho que esto es un pequeño ejemplo de lo que podéis hacer. Entonces, ya depende de lo que vayáis a hacer, pues podéis incluirlos, pues por ejemplo, medios visuales y medios audiovisuales y podéis optar pues por el ordenador, por un proyector, ¿vale? Si estáis utilizando materiales más específicos, bueno, pues podéis poner ese material de lectura que vayáis a trabajar fundamentalmente. Es decir, aquí hemos puesto el libro de texto, pero si son alumnos que están trabajando especialmente la lectura, pues podéis poner esa mención de ese libro, ¿vale? Eso es. Luego ya los casos de cada uno de los laboratorios y tal, pues eso ya cada uno lo puede especificar según la materia y según el trabajo que vaya a desarrollar. ¿Vale? Y de nuevo, insistir en el bloque de legislación, ¿vale? Tenéis allí toda la normativa, entonces si vais a los listados veréis qué normativa pues habla de los recursos espaciales o los recursos humanos, ¿vale? De los requisitos mínimos que tendría que tener, por ejemplo, un centro educativo, pues a nivel del espacio del patio, de baños o de dimensiones de las aulas. Vale, aquí por ejemplo, pues hay una compañera que nos está diciendo que a ella, por ejemplo, le parece muy interesante hacer una clasificación según propuso Montessori. Bueno, pues aquí ya cada uno, como os he dicho, elige la clasificación que más se ajuste a su trabajo. Bueno, pues una vez visto los recursos materiales, pasamos a los espaciales. Los espaciales no es, lo que tenéis que tener en cuenta es que vais a comentar los recursos que ahora mismo vais a trabajar en vuestro aula. Es decir, que os acordáis cuando vimos el apartado de contexto, hablamos de el contexto y el centro. Entonces, dentro del centro tuvisteis que explicar pues qué tipo de pistas deportivas tiene el centro, qué tipo, si están diferenciados, por ejemplo, el patio de infantil con el de primaria. Entonces, hicisteis como una pequeña descripción de los espacios que tenía ese centro. Bueno, pues ahora la idea es que no volváis a repetir esa información porque ya lo contasteis. Ahora vamos a contar lo que realmente yo voy a utilizar
directamente con mis alumnos. Es decir, que si yo soy de infantil, pues tendré que mencionar que cuando hacemos la psicomotricidad me voy a una sala de psicomotricidad. Pero claro, porque yo soy de infantil, pero a lo mejor el de inglés no tiene que mencionar esa sala, porque el de inglés resulta que se va a ir a la biblioteca porque hay una sección de libros en inglés y vamos a hacer pues unas pequeñas lecturas, ¿vale? O a lo mejor el de matemáticas pues ha decidido que va a hacer un trabajo de Scratch y entonces pues una vez a la semana se va al aula de informática. Entonces lo que tenéis que hablar es de los espacios que vais a utilizar vosotros según vuestro trabajo. ¿Vale? No volváis a repetir que el centro tiene tantos metros, tantos patios y tantas salas de profesores. ¿De acuerdo? Claro, en el caso de educación física tenéis que contemplar qué espacios vais a utilizar, porque a lo mejor hay días que tenéis una sesión que va a ser en el patio abierto y hay otra que va a ser en un espacio cerrado. O, por ejemplo, habrá algún día que digáis, pues mira, con los más mayores voy a, por imaginaros que estoy en sexto y voy a trabajar con los más mayores un trabajo de deportes diferentes que se practican en otros países del mundo. Y entonces, pues vamos a hacer un trabajo de investigación en el aula TIC y voy a hacer una asistencia al aula de informática una vez por trimestre. ¿Vale? Bueno, pues entonces lo tengo que tener en cuenta. Los recursos espaciales, si por ejemplo, me están diciendo aquí, si por ejemplo voy a la ludoteca del barrio, bueno, pues a ver, una cosa es que hagamos una salida puntual, ¿vale? Y no hace falta poner que el recurso espacial es el museo, porque realmente es una cosa excepcional. Y otra cosa es que, por ejemplo, digáis que el de educación física tiene una colaboración porque al lado tenemos una piscina cubierta municipal y entonces, pues durante un trimestre vamos a esa piscina. Bueno, pues si es una cosa que se utiliza de forma más constante, sí que lo tendremos que poner como recursos espaciales. ¿Vale? Porque es algo que a lo mejor está más anexo al centro. Pero claro, si por ejemplo me voy al parque, pues realmente es un recurso que no forma parte de las instalaciones del colegio. ¿De acuerdo? Ni la ludoteca forma parte de las instalaciones del colegio, sino que son salidas puntuales, pero no es un recurso espacial que utilicemos continuamente. No hace falta tampoco especificar con todo detalle, es lo que os he dicho. Sobre todo tenéis que poner los recursos espaciales del centro que frecuentemente, que vais a, de forma más reiterada, a utilizar a lo largo del curso. ¿Vale? También porque tenéis que pensar que en el centro se van a tener que organizar y planificar. Es decir, que si yo voy a ir a la biblioteca cada 2 semanas, pues voy a tener que reservar la sala de la biblioteca porque si no puedo coincidir con otro compañero y su aula. Entonces, es también un poco para que el tribunal tenga en cuenta que tú vas a tener una planificación de tu trabajo y esa planificación encaja dentro de la organización del centro. Es lo que os he dicho. Si vais a hacer una salida a la granja escuela, no hay que poner la granja escuela porque no es un recurso que vayáis a utilizar del centro ni es un recurso que vayáis a utilizar de forma recurrente. Si es un huerto escolar, pues ya sería una cosa distinta porque el huerto escolar forma parte de las instalaciones del centro. Bueno, y luego pasaríamos a los recursos humanos. Entonces, los recursos humanos, lo mismo. No hace falta que me describáis que hay un PT, hay una L, hay un departamento de orientación, sino que si yo, por ejemplo, en mi aula tengo un niño que asiste con las clases al aula de apoyo del PT, pues entonces sí que lo tendré que poner. Pero si, por ejemplo, el AL no interviene en mi clase, pues ya no hace falta contar con él. ¿Vale? Entonces, ya son cuestiones de recursos humanos más específicos que tengo que trabajar con mis alumnos en concreto y a lo largo de todo el curso. ¿Vale? Si, por ejemplo, tengo un alumno que tiene un problema o que tiene un tratamiento a lo largo fuera del ámbito escolar y que entonces necesito coordinarme con ese
con ese servicio externo, pues entonces aquí lo podré mencionar, ¿vale? Entonces, aquí siempre podemos hablar de esa coordinación externa, pero que sea algo pues que sea más, más continuado, ¿de acuerdo? Y luego, pues a nivel de recursos del centro, pues si por ejemplo yo no soy el tutor, yo estoy dando inglés, estoy dando música, estoy dando educación física, pero no soy el tutor del aula, pues entonces me interesa poner que siempre colaboraremos con el tutor del área, ¿vale? O si los maestros están organizados con el responsable del curso, ¿vale? Siempre hay, a lo mejor, antes estaba el coordinador del ciclo, pues ahora el del curso, pues entonces puedo mencionar que voy a trabajar de forma más continuada con eso. O si soy el tutor de mi clase y tengo que hablar con otros maestros, pues lo podré mencionar, ¿vale? Pero aquí ya no es enumerar todos los recursos humanos que hay en el centro, sino realmente con los que yo voy a intervenir, ¿vale? Sobre todo, pensar en la atención a la diversidad. Depende de los niños que tengáis, pues a lo mejor tenéis que hablar con el departamento de orientación o a lo mejor solamente con el AL. Bueno, si por ejemplo hacéis me están hablando aquí de si hacéis con la biblioteca. Imaginaros que en la biblioteca del barrio pues se hacen actividades de cuentacuentos, se hacen actividades de creaciones literarias o concursos de ilustración de cuentos. Bueno, pues si hay una actividad pues muy activa, hay una continuidad en el trabajo que se hace con la bibliotecaria o el bibliotecario de la municipal, pues entonces sí que lo podéis comentar, ¿vale? Que podéis participar con él y colaborar. Podéis indicar, me están preguntando, ¿tengo que poner que tengo que reservar? No, pero no hace falta que poner que vais a reservar el aula, sino simplemente decir que vais a hacer unas visitas y que por lo tanto, pues esas visitas están planificadas y están coordinadas o están marcadas dentro de la organización del centro, ¿vale? Recursos espaciales no sería el autobús para los recursos espaciales, no hace falta poner un autobús para desplazaros a una excursión. En relación con las familias se debe poner que tendrá en cuenta, claro, con las familias pues siempre es algo imprescindible porque con las familias podemos establecer un montón de cooperación para actividades dentro del centro o fuera del centro, entonces pues siempre se puede tener en cuenta, ¿vale? Si se hace algún tipo de celebración y se pide pues su participación. Eso es. Entonces, si hacéis actividades con los padres, pues podéis comentar que vais a coordinaros con ellos y que va a haber una comunicación y colaboración continuada, ¿vale? A lo largo del curso, pues para distintas actividades. No hace falta que detalléis todo, porque luego más adelante ya tendréis otros apartados donde podréis explicar qué actividad en concreto será en la que los padres intervengan. Bueno, pues visto todo esto, ahora pasamos a trabajar lo que son los agrupamientos. Entonces, los agrupamientos, lo mismo, es un punto que tendríamos que comenzar con una introducción, comentando un poco, pues eso, que el trabajo que vamos a desarrollar con nuestros alumnos se tiene que desarrollar teniendo en cuenta, pues, las distintas formas de trabajo que queremos realizar con ellos. Entonces, las distintas formas de trabajo puede ser desde un gran grupo, donde tendríamos que considerar, pues, por ejemplo, que todo el centro educativo realiza o celebra el carnaval. O que con todos los niños de tercero de primaria me voy a ir a una visita al museo, ¿vale? Entonces, esto sería los agrupamientos de gran grupo, considerando o bien todos los alumnos del mismo curso o bien todos los alumnos incluso del mismo centro.
También podríamos hacer una agrupación, unas actividades que tuvieran en cuenta el grupo clase. Entonces, en este caso, pues, por ejemplo, se podrían hacer pues, unos talleres, un debate, un mural, un proyecto, en el cual pues, trabajaríamos con todos los miembros del aula. Otro tipo de agrupamiento que deberíamos de trabajar, que sería recomendable, es grupos de trabajo. Los grupos de trabajo pueden ser o bien por parejas o bien grupos más grandes. Entonces, dependiendo del tipo de trabajo, pues si es un trabajo más de investigación o si es un trabajo que van a hacer un lab book, por ejemplo, pues entonces podrían intervenir en grupitos, ¿vale? Y imprescindible el realizar un trabajo individual. Indudablemente, al final, el aprendizaje conlleva un trabajo personal. Entonces, el trabajo individual, pues para realizar un montón de tipos de actividades, también se tendrá que tener en cuenta. Estos agrupamientos tienen que estar luego en consonancia con el siguiente apartado que haremos de las actividades. Es decir, que si yo no me planteo hacer ninguna actividad con el centro, pues claro, no tendré que poner el gran grupo, pero luego no vamos a poner que vamos a celebrar el Día de la Paz porque ya lo habéis descartado en los agrupamientos. Entonces, lo recomendable es que las actividades sean variadas y, por lo tanto, se ajusten a estos tipos de agrupamientos. ¿Vale? A ver, veo un poquito las dudas. ¿Se puede poner algún ejemplo de participación de las familias? Ya he dicho que tampoco hace falta que ejemplifiquéis mucho para no hacerlo muy extenso, ¿vale? Simplemente decir que vais a colaborar con las familias y que pues podrán intervenir en actividades o en colaboraciones, o sea, de una forma más activa. Pues imaginad que hacéis un cuentacuentos en clase y viene un papá a contar un cuento, ¿vale? O vais a hacer una actividad que es una actividad que necesitáis más logística porque vais a hacer una salida y no sois suficientemente para el número de niños que van a salir, necesitáis el apoyo y colaboración de los padres, pues también vais a contar con ellos. Entonces, puede ser una colaboración más directa, más activa o más de coordinación, ¿vale? O de cooperación. En cuanto a la reserva de determinada aula, no puede estar marcado por el horario que han hecho los directivos. A ver, no hay que entrar en los detalles de, no, es que dirección nos ha marcado que los de quinto van a ir los lunes y los de cuarto van a ir los martes. No, no tenéis que entrar en esos aspectos, pero sí tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Mencionar que vais a utilizar la biblioteca y que la biblioteca la vais a utilizar con un régimen establecido, ¿vale? Que yo no voy a ir a la biblioteca el día que veo que me apetece o que los niños me lo han pedido, porque a lo mejor está ocupada. Entonces, para que se vea un trabajo viable y real, que es unos rasgos que vosotros sabéis que tiene que cumplir vuestra programación. No, hemos dicho que estamos trabajando los distintos apartados, ¿vale? Perdón, que no he dicho la pregunta. Me están preguntando si los agrupamientos van dentro de los recursos. Aquí hablaríamos de los recursos, ¿vale? Y luego en la número 13 pues lo que haríamos sería hablar de los agrupamientos y en la número 14 de las actividades. Es decir, a lo largo del día de hoy estamos viendo 3 puntos fundamentales. Los recursos, que a su vez se dividen en materiales, espaciales y humanos. Otro apartado diferente, que serían los agrupamientos. Y por último, ¿vale? El último punto, que serían las actividades. ¿De acuerdo? En mis unidades didácticas desarrolladas tengo hecho una tabla donde está detallado el nombre de la actividad, los recursos que se necesitan, el agrupamiento para distintas actividades. ¿Crees que estará bien? A ver, si ponéis tablas, tiene que ser una cosa que sea muy aclaratoria, porque si estáis mezclando recursos, agrupamientos, quizás sea un poquito confuso, pero claro, no se puede valorar sin haberlo visto. Entonces, en las correcciones, pues te haremos la indicación pertinente, ¿vale? Yo os animaría a hacerlo más por apartados como estamos aquí recomendando. En la introducción tenemos que volver a mencionar la ley o simplemente explicamos, hombre, en cada apartado podéis hacer una pequeña mención, igual que hemos dicho que en los recursos humanos pues podéis mencionar un decreto que señale la organización de los recursos humanos, pues en los agrupamientos no hay una normativa,
¿vale? Pero en los recursos sí que la podéis mencionar. En relación con los tipos de agrupamientos, describimos qué consiste cada uno, ponemos, claro, es interesante, ¿vale?, que en los agrupamientos pues expliquéis un poquito en qué consisten y pongáis algún tipo de ejemplo, que tampoco es que lo que no podéis hacer es una enumeración simple, o sea, porque entonces volvemos a lo que os he dicho antes, que no hay una aportación por vuestra parte, un trabajo personal, porque decir que vamos a trabajar gran grupo, grupo clase, grupo de trabajo y trabajo individual, pues se puede extrapolar a cualquier programación y no tiene ningún mérito por vuestra parte, ¿vale? Entonces siempre hay que hacer una pequeña explicación y pues si ponéis un ejemplo, perfecto. Si el ejemplo no lo tenéis, pues me lo señalo en rojo y el próximo día lo completo cuando trabaje las unidades. Pero, por ejemplo, yo en mis unidades uso agrupaciones de todo tipo. Hay que poner las actividades en las que se hacen. Simplemente un ejemplo. Es decir, si tenéis 5 actividades de grupo clase, pues no hace falta que pongáis las 5. Con poner una o dos ya es suficiente. Si tenéis 7 actividades de grupo trabajo, pues tampoco hace falta que mencionéis todas. Con poner un par de ejemplos para que se vea que realmente lo vais a aplicar. Si en el centro escolar se hace una representación por Navidad en todos los cursos, en mi clase de educación física, y hacen una demostración de acrosport, ¿eso sería un gran grupo o grupo clase? Realmente, como es una organización general, ¿vale?, porque cada clase pues hace su aportación, pues entonces sí que es una colaboración de gran grupo, porque también tienen que saber cuándo tienen que participar, ¿vale? Y luego ya el trabajo de, por ejemplo, de los ensayos o la organización de la actividad de la CrossSport, pues a lo mejor lo han hecho en un trabajo de grupo de trabajo más pequeñitos y luego hacen el montaje global. Pero lo que veo es que queréis que pongamos muchas cosas y en 60, claro, a ver, indudablemente luego ya vienen las características de cada uno de las convocatorias, pero siempre os digo una breve explicación, es decir, que no hace falta contar grandes cosas, pero si me estáis diciendo que el grupo clase es trabajar por parejas o grupos de más personas que me aporta un trabajo de cooperativo y una colaboración entre distintos alumnos, por ejemplo, un trabajo de investigación, que son 2, 3 líneas, no es más. ¿Vale? Entonces yo creo que es viable. Son actividades, las actividades que pongáis aquí son actividades de verdad que luego vais a llevar a cabo, porque el tribunal os las puede revisar. ¿Vale? Entonces, si ve que habéis hecho, a mí me ha pasado, yo he corregido programaciones que han puesto que iban a hacer un debate y luego en las unidades no había ningún debate. Entonces, ser coherentes. Simplemente mencionáis la actividad, no hace falta explicarla, simplemente mencionar cómo vais a, un ejemplo de cómo vais a llevar a cabo ese grupo de trabajo, ¿vale? Para que vea el tribunal que no confundís, porque hay veces que se confunde el grupo clase con el gran grupo. Entonces, también para demostrar que no hay confusión. Las chuletas que tenemos a la hora de prepararlas, tenemos que poner el desarrollo de cómo serían todos los tipos de agrupamientos. No entiendo tu pregunta, Nazaret. Tenemos, a la hora de prepararlas, tenemos que poner y desarrollar cómo serían todos. Vale, te refieres a nivel de las unidades. Bueno, cuando toque las unidades ya trabajaremos cómo hacerlo. Es decir, tú en las unidades puedes comentar el tipo de actividades y luego pues hacer un breve apunte de, porque hay convocatorias que a lo mejor te piden que el agrupamiento aparezca en las unidades. ¿Vale? Entonces ya podemos ver un poco la solicitud que hay y el tipo de actividad que se realiza. Hombre, habitualmente las actividades se aprecian fácilmente qué tipo de trabajo es, ¿vale? Porque si dices que es un trabajo de investigación por equipos, pues ya,
ya nos queda claro que es un grupo de trabajo, ¿vale? Si en cambio dices que los alumnos van a hacer una actividad de investigación individual, pues ya está. O sea, es que estás en el propio nombre de la actividad, ya puedes poner el tipo de agrupamiento. Y no hace falta mucha explicación y no nos ocupa mucho espacio. Bueno, pues vamos a ver por último el último apartado, ¿vale? De esta clase, que es el que correspondería con las actividades. Es decir, hemos visto el apartado de recursos, hemos visto el apartado de agrupamientos y ahora por último el apartado de actividades. Entonces, el apartado de actividades, como siempre, comenzaríamos por una tipología de actividades, una breve explicación de qué criterios voy a seguir para seleccionar las actividades para mi trabajo. Es decir, lo que hemos dicho antes con los materiales. Si yo soy de infantil, pues tendré que pensar en un tipo de actividades que encajen con mis alumnos, por ejemplo, por sus características psicoevolutivas. Si yo soy de música, ¿vale? Pues tendré que tener una coherencia de el tipo de actividades con los objetivos que me he marcado. Si me he marcado un objetivo de que los alumnos aprendan a tocar un instrumento, pues indudablemente dentro de las actividades habrá unas sesiones que se dediquen al aprendizaje de ese instrumento. También dentro de los criterios tendré que hablar de las necesidades educativas que tengan mis alumnos, pues teniendo en cuenta y atendiendo a la inclusión de todos los niños del aula. También podemos hablar de la motivación y las expectativas de los alumnos, es decir, hay que atender también a sus necesidades. No es lo mismo lo que pueda motivar a los alumnos de sexto de primaria en las matemáticas que lo que le pueda motivar a los de primero de primaria, porque están en momentos totalmente distintos. Las actividades, por supuesto, tendrán que ser variadas, hay que hacer un esfuerzo porque sean distintas, por no aburrir a los alumnos haciendo siempre ejercicios, por ejemplo, de matemáticas o de lengua. Podemos hacer juegos, podemos hacer concursos y responder a principios metodológicos que habréis mencionado en el apartado de metodología. Es decir, que si yo he hablado de el principio de las inteligencias múltiples, tendré que tener en cuenta esos tipos de inteligencias para ajustarlo a las actividades, para que a lo mejor en una actividad vamos a dibujar, vamos a colorear, y entonces los niños con un tipo de inteligencia van a poder plasmarla o van a poder desarrollarla mejor, y otra actividad, por ejemplo, que sea una actividad más de grupos, pues los niños que tengan otro tipo de inteligencia más social, podrán trabajar también esa inteligencia, ¿vale? Entonces, todo esto también lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, sobre todo, el punto de actividades. Vamos a justificar, vamos a comentar pues los criterios que he elegido para comentar los tipos de actividades que vamos a desarrollar, ¿vale? Para que encuentren sentido el tribunal a que esas actividades no se han seleccionado porque las he copiado de un libro, sino que realmente son actividades meditadas y consideradas. Como docente debo aplicar un libro de texto en primero de primaria, es que mi intención, eso ya son cuestiones más personales que no vamos a tratar aquí, ¿vale? Porque hay que analizar ya cada caso y cada situación. El grupo de trabajo puede ser parejas o de 3 en 3 o niños, eso es. El grupo de trabajo empezaría por parejas y luego grupos de 3, grupos de 4, grupos de 8. Depende un poco del volumen de alumnos y de la actividad. Cuando expliquemos que a lo mejor queréis hacer por parejas y resulta que tenéis un grupo que es impar, entonces pues nos queda más remedio que hacer, por ejemplo, todo parejas y un grupito que sean de 3. ¿De acuerdo? O sea que eso también lo tenéis que considerar. Cuando expliquemos los grupos de trabajo, podemos plantearlos diferentes. O sea, algunas veces trabajaremos en grupos de 5 y otras por parejas. Por supuesto, tienen que ser variados, pero que los hayáis contemplado, ¿vale? Previamente. El método de lectoescritura que se usa con los alumnos de educación infantil se incluiría en las actividades. Una cosa es la metodología de trabajo y otra cosa es el tipo de actividades. Entonces, posiblemente
esas actividades irán en consonancia con la metodología que hayas utilizado, pero son cosas distintas. En mi unidad, las profesiones, tengo un juego. Ay, es que se me va porque escribís y entonces se me va la lectura. Profesionales con el mapa de lugares de trabajo en el que cada niño deberá colocar una profesión en el mapa. Hice una colección porque me pareció divertida, puede utilizarse en el aula. A ver, ya digo que los ejemplos ya de situaciones, eso ya lo podemos analizar de forma puntual, porque ahora si cada uno me contáis las actividades, no tendría sentido porque nos eternizaríamos, ¿vale? Entonces, como eso es un trabajo de corrección más individual, pues eso, cuando vayáis a enviar vuestro punto del tercer envío, tenéis un campo de observaciones que lo podéis utilizar. Podéis decir, pues dirigido a la persona que os vaya a corregir, oye, mira, he puesto esto, por favor, revísame, en concreto, revísame esto que tengo más dudas o no estoy segura. Los criterios, podéis poner los criterios que consideréis. Aquí os hemos puesto unos ejemplos y luego vosotros podéis elegir unos, podéis elegir otros, podéis elegir todos, completarlos con otros diferentes. Tengo una duda con los recursos humanos. ¿No hicimos algo similar en el apartado de coordinación entre niveles? Claro, por eso os he dicho que ahora es cuando lo tenéis que personalizar, ¿vale? Existen varias taxonomías de actividades propias de modelos pedagógicos que apuestan a la integración de las TIC. Vale, eso es algo que podéis considerar y que podéis indicar en vuestro apartado. Los criterios para elegir las actividades, pero aquí explicamos los criterios para elegir las actividades, ¿vale? Luego veremos qué tipo de actividades hay, la clasificación. Es decir, esto es la introducción y la explicación de las actividades. Vale. Entonces, para aclarar, estos son criterios para elegir las actividades y que formarían parte de la introducción. Y luego lo que haría sería una clasificación de actividades en general. Es decir, me estáis hablando de las unidades didácticas. En las unidades didácticas pondréis que tendréis una actividad de introducción, 2 de desarrollo, una de consolidación y una de refuerzo y otra de evaluación. Aquí lo que estáis diciendo es, a grosso modo, que esas actividades se van a repetir a lo largo de vuestro trabajo. Por ejemplo, todas estas actividades se tendrán en cuenta en todas las unidades didácticas. Entonces, por eso hacemos hincapié en que son actividades en general. ¿Vale? Entonces, las actividades en general, ¿cómo las organizamos? Como actividades de introducción, actividades de desarrollo, actividades de consolidación, actividades de ampliación, de refuerzo, de evaluación y actividades de recuperación. Claro, actividades de recuperación que a lo mejor en determinadas especialidades no corresponden, ¿vale? Por eso os digo que esta es una clasificación en general y que luego cada uno podrá tomarla como propias. Indudablemente, como apunta Sandra, pues a lo mejor una actividad de introducción puede ser la asamblea en infantil, pero a lo mejor en primaria ya no es la asamblea, porque ya no se hace ese tipo de actividad. ¿Vale? Sí que es recomendable poner algún tipo de ejemplo para, como hemos dicho antes en los agrupamientos, para ilustrar al tribunal. Intentar que los ejemplos que hayáis puesto en los agrupamientos no sean exactamente idénticos en las actividades para que así se vea más variedad, porque el tribunal, como son 2 puntos que van seguidos, se puede percatar enseguida. ¿Vale? Entonces, no hace falta que pongáis la misma actividad de hago un debate y luego el debate lo pongo en ampliación, ¿vale? Pues a lo mejor en ampliación, pues podemos ver, por ejemplo, pues vamos a ir a la sala TIC y vamos a visitar una página web que me habla de las capitales del mundo. ¿Vale? Porque yo he visto me he estudiado las de Europa y ahora voy a ver pues las del mundo un poco porque se vean pues de forma más ampliada esos conocimientos. ¿De acuerdo? Entonces es importante poner esos ejemplos y que sean ejemplos reales. ¿Que no tengo los ejemplos ahora porque todavía tengo que pensar un poco en las unidades? Bueno, pues me pongo una reseña en rojo para decir que lo tengo pendiente. Pero habrá algunas que seguro que las vais a ir haciendo y que seguro que las podéis encajar. Podéis hacer una pequeña explicación, es decir, contar, por ejemplo, que las actividades de refuerzo es para
tener en cuenta que los ritmos de aprendizaje de cada niño son distintos y a lo mejor en un momento puntual pues un niño tiene más problemas con las multiplicaciones llevando y entonces voy a hacer unas actividades de refuerzo para potenciar ese contenido pues, que en ese momento ha tenido más dificultad. O las actividades de refuerzo me pueden servir porque a lo mejor el ritmo de la clase está siendo muy bueno, están trabajando muy rápido y entonces ostras, lo que yo me había planificado para trabajarlo en 2 sesiones, pues me quedo con sesión y media. Pues como tengo esas actividades de refuerzo de por si acaso, pues puedo trabajar con ellas. ¿Vale? O esas actividades de refuerzo porque tengo un alumno que ya lo tengo en los ACNEAES y necesita siempre un refuerzo a la hora de trabajar o unas actividades que estén pues más pautadas. Entonces, de esa manera, pues lo trabajo mucho mejor. Además, además de los ejemplos, ponemos en qué consisten. No hace falta tampoco hacer un desarrollo detallado, sino simplemente lo que os he dicho. Comentar a grosso modo ese tipo de actividades, pues qué finalidad buscáis y poner un pequeño ejemplo. Esa clasificación es de acuerdo con los momentos del aprendizaje. Claro, por eso anteriormente hemos dicho que puedo poner unos criterios a elegir. Entonces, estos criterios tienen que ir en consonancia con que respeten este tipo de actividades. En infantil es necesario poner actividades de recuperación. Ya os he dicho antes que depende mucho de lo que vayáis a impartir y de las etapas en las que vayáis a trabajar, ¿vale? Porque, por ejemplo, pues actividades de recuperación en infantil no tiene sentido. Ya estamos, yo creo que ya estamos acabando. A ver, alguna duda que queda todavía. El desarrollo de las sesiones de las unidades se incluyen en el anexo. No hace falta desarrollar las actividades ni las unidades. Eso irá, las unidades tienen un punto concreto donde trabajarse y eso ya lo trataremos cuando corresponda. A ver, nos preguntan a ver si le ha quedado claro. ¿En qué consiste la actividad de introducción y de forma breve un ejemplo? Luego, en las unidades, todas las actividades de introducción tendrán que ser con las que hemos explicado en este apartado. A ver, en este apartado mencionaréis alguna actividad de introducción. En vuestras unidades, si tenéis 15 unidades, las 15 unidades pueden tener una actividad de introducción y no ser la misma, pueden ser distintas, pero sí que es verdad que esa actividad de introducción que hayáis puesto en el ejemplo, que aparezca en las unidades. Vale, si tenéis problemas con las descargas, ya hemos hablado antes que lo podéis pedir por mensajería. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que ahora ya están resueltas todas las dudas. Pues por último, recordaros que todas las cuestiones que os hayan quedado un poco más pendientes de la clase de hoy, que sean más personales, si queréis las podéis plantear en la mensajería o si no os recuerdo que cuando hagáis vuestro envío de la programación podéis poner en observaciones, oye mira, quiero que me mires en concreto, te vamos a revisar todo, pero en concreto tengo más dudas en las actividades, pues entonces hacéis una pequeña reseña y así pues nosotros pues le prestamos un poquito más de atención o os resolvemos la duda que nos hayáis hecho. ¿Vale? Pero sobre todo, si lo hacéis a través de la mensajería, pues nos evitamos problemas posteriores. ¿Vale? Bueno. Si tenéis dudas, porque me estáis preguntando cosas de cuestiones que hemos explicado anteriormente. Entonces, si tenéis dudas de cosas que hemos visto, yo lo que os recomendaría es que como la clase queda grabada, pues entonces volver a revisar los minutos en los que hemos hablado de ese apartado y si pese a ello no os queda claro la duda que tengáis, pues como os he dicho antes, a través de la mensajería nos lo hacéis llegar para ayudaros. ¿Vale? Las hojas que debería de ocupar,
todo depende, siempre insisto, todo depende de si tenéis doble espacio, si tenéis un tamaño de letra, pero indudablemente lo que tenéis que ser es lo máximo breve posible porque el espacio es muy limitado. Entonces, pues a lo mejor cada uno de estos apartados os puede se puede extender como máximo una carilla, pero yo recomendaría que fuera menos. ¿Vale? Bueno, pues nada, muchas gracias a todos que ya os estáis despidiendo. Gracias por vuestra participación. Espero que os haya servido la clase de hoy y, como siempre, animaros a que una vez que hayáis terminado la clase, a trabajar estos apartados en vuestro trabajo personal para llevarlo al día y poder hacer los envíos correspondientes en su tiempo. ¿Vale? Venga, muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.